Buenos días, compañeros. Buen inicio de semana. Este, yo creo que, bueno, nada más para recordarles, de todas maneras, el jueves espero, se los confirmo, pero sí es muy posible que el lunes y martes de la semana que viene, este, no venga a clase. Nada más dejen explicarles por qué, porque, eh, como les he dicho en otras ocasiones, eh, yo apoyo porque no me pagan, yo apoyo a una organización, este, y que se llama CASEI. Entonces, esta organización lo que intenta es medir el concepto de calidad educativa. Entonces, de hecho, les estoy mostrando, tengan cuidado con su micrófono. Ok, gracias. Entonces, aquí digo para que vean que no es mentira mía. Aquí me están invitando. Esta es una carta dirigida a la directora, donde le dicen que del 6 al 9 de marzo, es decir, del 6 hasta el 9, o sea, si es todos estos días, este, no voy a venir porque voy a estar en la visita. Y bueno, antes de empezar, les digo, tengo que volver a mandar eso. este, Antes de empezar, pues sí les quiero comentar un poco acerca de lo de hoy. Como les había comentado anteriormente, hoy empezaron los alumnos de los séptimo en adelante. De hecho, pues se vio las materias que ya son presenciales. Ya, ya ahorita a estas horas, pues ya deberían de estar regresando muchos de mis compañeros a clases presenciales. Pues tiene sus pros y sus contras. O sea, les digo, yo mido la calidad. La calidad no tiene que ver con que estés enfrente de una persona o no. Yo tuve mi primera clase, bueno, mi única clase virtual en 1992, hace 30 años. Fue mi mejor maestro, ¿eh? El mejor, mejor, mejor. De hecho, tan bueno que mejor dimos de baja la materia, ¿no? Porque no íbamos a pasar con él. O sea, era demasiado bueno para nosotros. Entonces, el problema era de que él estuviera así. No, no creo que haya sido nunca. De hecho, no, no. La educación a distancia, la prueba está que 30 años después todavía continuamos con ella, ¿no? Entonces, pues no es cierto de que, de que la educación de calidad dependa o sea, yo entiendo que algunos de ustedes, sobre todo porque vienen con una educación de niños, y vamos, imagínense mi caso, que yo toda la mayor parte de mi educación fue así, tengamos esa idea, ¿no? De que, pues tengo al maestro enfrente y aprendo. Pero, siendo honestos, yo siempre he pensado bueno, no siempre, en los últimos años he pensado de que muchas veces tiene que ver con el concepto de esclavo. O sea, si yo tengo al maestro, aprendo. Si yo tengo a mi jefe, aprendo. Si yo tengo a mi papá detrás de mí, obedezco. Si no están, entonces no hago las cosas. Si no están, entonces no trabajo. Si no están, o sea, es más una cuestión cultural. O sea, por ejemplo, yo limpio, no me importa si me está viendo mi esposa o quien sea, yo trabajo, no me importa si mi jefe se entera o no se entera, porque es un sentido de responsabilidad, ya es un sentido de persona libre. Entonces, yo no necesito un maestro para que me enseñe. De hecho, desde la primaria, ¿no? Aprendí muchas cosas por mí mismo, como les decía, me encantaba leer libros de historia y matemáticas, entonces el hecho de que aprendas, pues no depende de una persona, depende de ti. Entonces, básicamente el detalle en esas cosas es pues lo mismo que ustedes.
estén conscientes este, que, ok, ahorita nosotros estamos ahora con la idea de que los alumnos, de que ustedes ya regresen a clases, que bueno, también yo entiendo que muchos de ustedes tienen problemas de internet, que no tienen un equipo adecuado, que incluso se tienen que pelear con la computadora con sus hermanos, cosas por el estilo. Esos obviamente son problemas, pero ningún sistema está exento de problemas, ¿eh? O sea, el hecho de que digas, pues ya voy a clases y no necesito ya la computadora, vas a necesitar la computadora de todas maneras. O sea, porque prácticamente pues todos los trabajos y demás son en computadora, entonces todo lo del Teams, pues seguimos lo mismo, o sea, las tareas van a seguir ahí, vas a necesitar la computadora para enviar tareas, para hacer las tareas, para entregar proyectos, etcétera. Entonces, pues sí como que dices, pues de todas maneras, eso continúa, o sea, eso nunca te lo vas a quitar, y menos en una sociedad donde la información procesada por computadoras no importa la carrera que tengas, ya sea mecatrónico, sistemas industriales, turismo, ¿sí? Este, todos mis cursos, por ejemplo, todos mis cursos, no importa que se los dé informática, administración, a turismo, digo, porque le he dado a todas las carreras del TEC, en todas usan computadora. Entonces, como que la educación, como que la calidad está más relacionada, debería de estar más relacionada a los recursos con los que puedas disponer. Y el docente es solamente uno de ellos. O sea, hay muchos recursos como es el internet, la computadora, los libros, etcétera. Y actualmente, pues ya la tecnología nos ha permitido muchísimas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De yo que no me gusta escribir y no me gusta dibujar. Uy, hubiera sufrido un poco menos si me hubiera tocado los tiempos en los que estaba ya la computadora y que podías dibujar por computadora y que puedes escribir todo por computadora, digamos, hubiera sido algo que me hubiera ayudado muchísimo, ¿no? Y la verdad, también igual y con todo respeto, la buena parte de mis clases, hubiera sido más eficiente que me las hubieran dado virtuales, ¿no? Porque presencial realmente no fueron de mucho, realmente, hubo casos que sí, muy pocos, pero hubo casos donde el tener al profesor enfrente y no lo que nos enseñaba, sino sus actitudes fue lo que yo creo que aprendí más, ¿no? O sea, pero bueno, nada más, la idea en eso, pues es esa, de que estén conscientes de que aunque la mayoría de ustedes todavía no regresan, eso no quiere decir que puedan tener una buena educación. O sea, la educación al final de cuentas depende de uno. O sea, nosotros proporcionamos los medios, es como, en este caso, todo el material que se les proporciona, los videos, etcétera. Eso es el material del cual tú te puedes educar. O sea, ya el que digas, pues si yo no tengo al maestro enfrente, yo no aprendo. Porque por la principal razón de todas es cuando salgas de la escuela vas a tener que seguir aprendiendo. Y se lo digo por experiencia. O sea, yo recuerdo cuando terminó la maestría y entré a trabajar en una fábrica. Luego me dicen, es que tienes que empezar a hacer un análisis para un sistema de inversiones. O sea, vas a tener que trabajar con economistas. Y lo que hice saliendo del trabajo ese día, recuerdo que lo que hice primero fue regresé a mi escuela. Porque no tenía internet en mi casa, fui a la biblioteca y empecé a sacar diccionarios de economía. O sea, tuve que aprender términos de economía, qué era esto, qué era lo otro, contabilidad, etcétera. Entonces, si tú no has logrado hasta ahorita tener esa capacidad de autoenseñarte, wow, es recomendable que la desarrolles. ¿Por qué? Porque cuando vayas a trabajar así va a ser. O sea, y ni crean que las empresas nos pagan todo
Ah, que necesitas eso, te mandamos un curso bonito. A veces sí, pero a veces no, depende del tamaño de la empresa. Entonces, si tú lograras capacitarte en eso, pues sería súper bien, ¿no? O sea, sería la parte idealizable de esto, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que estábamos, en esta semana terminamos esta unidad. eh, Voy a explicar los últimos temas de hoy. Mañana, entre mañana y pasado, les explico las prácticas. Cualquier duda, pues terminamos el jueves y el viernes esperamos que ya esté las prácticas o les daría otros días de la semana que viene. Pero bueno, eso ya lo discutimos después. Ok, entonces, ¿de qué se trató esta unidad? Del equilibrio. Sí, es lo que les comento ahorita, el concepto de equilibrio. ¿A qué me refiero? Cuando una raíz, cuando la función, nosotros vemos que las funciones crecen, como aquí, van hacia arriba, o bajan, como esto que va hacia abajo, abajo, abajo. Entonces, lo que nos interesa es un punto en donde ni crezcan ni bajen, o sea, en punto de equilibrio, ¿sí? Como les dije, hay aplicaciones como en electrónica o en economía donde el inventario cero es importantísimo, ¿no? Donde no tengo cosas de más, pero tampoco tengo cosas de menos. En física, donde tengo los cuerpos en reposo. ¿Sí? En la estática, toda la estática está relacionada con eso. Entonces, pues es importantísimo. O sea, es importante los conceptos de equilibrio, como les decía ahorita, ¿no? O sea, el hecho de que tengan la idea de que la calidad depende de que estemos en un salón de clase, no tiene que ver. La calidad va mucho, mucho más allá de eso y se los puedo apostar. De hecho, ahorita la parte que estamos discutiendo más sobre la calidad es que los docentes entendamos qué queremos enseñar. O sea, no es enseñar por enseñar, sino es qué te enseñamos de tal manera que tú adquieras ciertas habilidades que fue las que te prometemos, ¿sí? Sí. Entonces, eso es calidad. Ahora, ¿cómo lo haces? Pues eso ya es otra bronca, o sea, entonces tratemos de lograr ese equilibrio, ¿no? De que no importa de que si es virtual, no importa si lo regresamos a clases y tengo el gusto de conocerlos en vivo, no sé, para abril o para mayo o algo así, para esa canción. No importa, o sea, lo importante es las habilidades que desarrollas, ¿sí? Eso es lo más importante. Entonces, bueno, para encontrar ese equilibrio, nosotros habíamos visto que normalmente ese equilibrio tiene que ir en dos partes, o sea, tiene que ir entre dos partes, es decir, una parte que sube y una parte que baja, o una parte que baja y una parte que sube. Si lo vemos en una función, pues es la función cuando es de un signo, por ejemplo, aquí la función. Esta hoja de cálculo acá arriba, lo que te muestra es la función, dónde empieza y dónde, cuál es su incremento, ¿sí? Tú esto se lo puedes cambiar cuando quieras, es decir, yo podría analizar la función en otro rango, por ejemplo, yo podría analizar la función y decirle que me la analice, por ejemplo, me la analice entre el menos 100 y que me haga incrementos de 100, de 10, por ejemplo. Si nos fijamos, entonces ahora la función se ve diferente, ya no es como la veíamos en el sentido anterior, ¿no? O yo le puedo decir que tenga incrementos en el menos, ¿cómo se llama? Menos, que está raro. Bueno, sí. Una, si te fijas cómo se muestra la función en este sentido, ¿no? Aunque está raro porque si nosotros lo vemos, decíamos en el menos 5 con incrementos de 0.25, lo vemos así, ¿no?
Que está raro, o sea, porque nos lo muestra diferente, ¿no? Recordemos que esa parte está relacionada con qué parte de la función ves. Si nosotros cambiamos esos valores, entonces en algunas partes de la función va a haber raíces y en otra parte de la función no va a haber raíces. Eso es importante, porque muchas veces eso les va a tocar, es decir, vas a analizar, vas a graficar la función y vas a ver de que, pues sabes que aquí no hay raíces y vas a ver en otros casos que aquí sí hay raíces. Aquí está raro, pero bueno, puede ser por la escala, ¿no? Por la escala, cuando lo ves a mayor escala, se ve como una, ¿cómo se llama? Se ve como una exponencial, pero cuando lo ves a escala más pequeña, pues ya se ve como una polinomial. Entonces, bueno, la función es esta. Voy a poner de este lado. La voy a tratar de hacer más grande. En Excel, voy a, en Excel, bueno, para los que no sepan usarlo bien, espero que la mayoría lo sepan usar. Que les digo, yo lo he visto por lo menos en mis hijos en el Cebetis, les piden que tengan una acreditación en Office, ¿no? Entonces eso es bueno, ¿eh? O sea, de hecho, aunque no se las exijamos en el TEC, ustedes deberían de buscar alguna. O sea, el hecho de que en el TEC no nos permitan obligarlos, digo, porque sí lo hacen en otras escuelas, me consta, de que no los obligan a que tengan acreditaciones en Excel, digo, en Office, en acreditaciones en inglés, bueno, en el TEC creo que ya los obligan también, pero pero es importante. Ok, las funciones, siempre las funciones van a ser la celda, recordemos que la celda es la columna y el renglón, que es el número. Entonces, la celda 4 es esta, es A con 4. Esa es la celda, el valor de, esa es la variable. Entonces, la variable, por ejemplo, aquí la función es la variable elevada a la 6 por 6 menos 3 veces la variable elevada a la 4 menos 200. Ahora, de nuestras clases de, de álgebra de la preparatoria, sabemos que entonces esta función, como es polinomial, debería de tener 6 raíces. Ahora, esas 6 raíces no necesariamente son reales. Muchas de esas raíces pueden ser imaginarias, incluso todas podrían ser imaginarias. Podría darse un caso donde tenemos una función que no tiene ninguna raíz imaginaria. Entonces, lo primero que tenemos que ver es analizar si la función tiene raíces o no. ¿Sí? Luego, ¿cómo podemos ver eso si tiene unas raíces? Empezamos a ver, cambias la función y empiezas a analizar el comportamiento. Aquí, por ejemplo, puedes analizar el comportamiento que va de bajada. Entonces, las raíces iniciales, los valores iniciales, podemos ver que son menos 2 y menos 1.75 porque cambias de signo. Sí. Es el clásico de que sabes que iba muy mal, muy mal, muy mal, y ya cambié y ahora empiezo a ir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, en este caso es al revés. Vas muy bien, vas positivo, positivo y luego cambias a negativo. Sí. Que depende, o sea, por ejemplo, el positivo y el negativo depende cómo lo entiendas. Imaginemos un caso, las deudas. El positivo es que debes dinero, el negativo es que te deben dinero o que tienes a favor, ¿no? Entonces, tampoco es malo. O sea, no necesariamente depende el valor de la función que estés analizando. Lo positivo o lo negativo se refiere simplemente a un signo. Puede tener acepciones o sentidos diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso decimos, nuestras raíces iniciales son menos 2 y menos 1.75, porque en esos puntos la función cambia de signo. ¿Sí? Entonces los valores son menos 2 y menos 1.75. Recuerden que se les ha hecho mucho hincapié en los conceptos de valores iniciales, porque todo, es una anécdota. Cuando nos íbamos a casar,
que vamos a las pláticas prematrimoniales. Vamos con el instructor y bueno, cuando nos dice, es que tienen que ver la parte de cuánto dinero van a ganar, cuánto dinero van a gastar. Entonces, cuando yo empecé a hacer mis cuentas, porque yo ya vivía solo, yo ya tenía años que había vivido solo, le dije, pues mire, simplemente contando lo que es la casa y la comida y posiblemente la gasolina del carro, mínimo, mínimo, está hablando de hace 23 años, 1999, nos vamos a gastar 6,000 pesos. ¡Wow! Se asustaron, se asustaron. Dije, mis valores iniciales son esos. Se asustaron y le dije, oiga, pero es que yo ya vivo solo y yo ya sé cuánto están las rentas y yo ya sé cuánto sale la comida y yo ya sé, de hecho nada más lo estoy multiplicando por dos, o sea, no, todos se asustaron y recuerdo muy bien que uno de los, y en realidad me gasté más, porque nos gustaba ir al cine todo, casi cada semana, nos gustaba salir mucho de la ciudad, entonces en realidad gasté mucho más de 6,000 pesos. Bueno, no ganaba, sí, más o menos. Ganaba un poco más, pero bueno. El chiste es al mes, aclarando. Entonces, me acuerdo que unos muchachitos que iban también en las mismas pláticas, les dicen, ¿y cuánto se van a gastar ustedes al mes? Se notaba que la muchacha iba embarazada, ¿no? Entonces le dicen, no, pues como vamos a vivir en la casa de mis papás y nos van a dar un cuartito y ellos van a pagar todo, nada más vamos a pagar las cosas del bebé y la comida la pagan ellos, entonces nosotros vamos a gastar nada más ni nada menos que 800 pesos al mes. Es 800 pesos al mes. Yo me gasto eso en una comida con mis hijos, ¿eh? Entonces, pues no. O sea, sus valores iniciales de ellos eran así, o sea, eran con muy poco dinero y dependiendo completamente de sus papás, ¿no? O sea, ellos decían, pues mis papás me van a pagar todo. Entonces, esa es una manera de verlo, no son tus valores iniciales. Este, los valores iniciales es en todo, tus valores iniciales como estudiante. Si traes malos valores iniciales, pues obviamente vas a batallar mucho en tu carrera. Si terminas mal la carrera, si no aprendes y así tratas de ejercer, pues también vas a tener unos malos valores iniciales. Entonces, no deben de ser así. Los valores iniciales les recomiendo muchísimo que lo que tienen que hacer es busquen en los sitios en internet donde digan, solicitamos un ingeniero mecatrónico que sepa, bla, 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 bla. Necesitamos un ingeniero en sistemas que sepa, bla, 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 bla. MySQL, Python, ciencia de datos, no lo sé. Y nivel de inglés, tanto. Esos son lo que tendrían que alcanzar cuando terminen su carrera. Entonces, sus valores iniciales son eso. Es con qué empiezas. Luego, nos vamos a los métodos. Los métodos. Los valores iniciales automáticamente la hoja de cálculo los copia aquí. Son los valores con los que empieza la función. Luego, con esos valores, en azul, normalmente, bueno, en este caso sí, el azul, usamos la función promedio, que realmente pues no es, realmente lo que hace la parte en azul aquí, la parte en azul y en rojo, son lo que yo les he comentado mucho sobre el factor de cambio, ¿sí? Hay cosas que te cambian o que cambian mucho. Por ejemplo, a mí me cambió muchísimo irme a la maestría porque me salí de mi casa, empecé a vivir en otra ciudad con otras personas y me cambió muchísimo. Me cambió tremendo y es lo más recomendable que les puedo hacer. Si terminan su carrera y pueden irse a otra ciudad a trabajar, les va a cambiar mucho la vida. O sea, los va a hacer que maduren, los va a hacer que se vuelvan más independientes y responsables, en su mayoría, no siempre, pero bueno. Entonces aquí tenemos este es el factor de cambio, que es la parte roja, que es la que te dice que vas cambiando de acuerdo al signo y que va sacando mitad, mitad, mitad del intervalo del espacio de búsqueda. Y en amarillo siempre va a ser nuestro condición de parada. ¿Cuándo paramos? Pues cuando el error sea cero. Si yo tengo que el error es cero, entonces ya tenemos que parar. ¿Sí?
Por ejemplo, ahorita con lo que les decía del regreso a educación en salones, ¿cuándo debemos de parar? ¿Cuándo deberíamos de decir que prácticamente la epidemia o la pandemia, que es lo más correcto, la pandemia va a seguir? O sea, no, ¿qué es lo que va a ocurrir tarde o temprano? O sea, va a llegar un momento en que nos digan quítense los tapabocas y van a dejar de usar gel y todo eso. No. Lo que va a ocurrir, lo más posible, dicen los expertos, es de que vamos a tener que acostumbrarnos, tipo como los japoneses, a que posiblemente todo el resto del año vamos a seguir usando tapabocas. O la mayoría lo vamos a seguir haciendo así. Pero vamos a tener mayor libertad de acción, es decir, vas a poder ir al cine, vas a poder ir a ciertas cosas, tratando como quiera de aislarte, ¿no? O sea, por ejemplo, mi hija, que es la única que no se ha contagiado aquí, es la única que de plano afuera siempre va con tapabocas y siempre trata de ir alejada. Entonces, sí no vamos a eliminar ese tipo de cosas, ¿eh? Eso ni a tiros. Entonces, tu condición de parada, cuando cambie la epidemia, prácticamente mm, va para largo, posiblemente tenemos otro año más, pero pero ya vamos a tener una mayor, o sea, ya va a estar abierto todo, entonces prácticamente nada más es cuestión de que te sigas cuidando. ¿Por qué? Porque aparte hay muchos pronósticos sobre que van a seguir apareciendo otro tipo de virus y otro tipo de cosas por el estilo. Entonces, al final de cuentas, ustedes ya van a ser una generación, vamos a ser generaciones que vamos a vivir con eso. Entonces, la condición de parada. En los métodos, que el error se vuelva a cero. Si el error tiende a bajar, significa que vas convergiendo, significa que vas bien. Entonces, nosotros podemos ver que la raíz que tenemos aquí es menos 184. Lo podemos buscar en punto fijo. Punto fijo. No, no me lo dio. Pero creo que aquí en punto fijo. Sí, el punto fijo yo me equivoqué. Que yo ya había cambiado esto, según yo. Pero bueno, ahorita lo arreglo. Newton menos 1, 184. Secante menos 184. Posición falsa menos 184. ¿Sí? Ahora, a lo que vamos es que, ¿qué pasa si quiero la segunda raíz? ¿Sí? A ver, voy a arreglar rápido el de punto fijo. La posición es esta. Digo, la función es esta. Recuerden que obviamente tiene que ser siempre la misma función. Entonces, lo copio, le doy escape, voy a punto fijo. En la función tiene que ser esta. Y lo tengo que copiar a toda la función. Esa es la única latita en esto. O sea, si lo hiciéramos por programación no sería necesario. Por programación, no tendrías por qué hacer esto. Acá, cancélalo. Ok, en punto fijo, entonces mencionamos la semana pasada que es la función, control C, y es aquí la tienes que meter. Esta es la función que hay que cambiar. Aquí es el despeje. Entonces, despejamos la función, que se supone que yo ya lo había salvado, pero no lo hice bien. Entonces, como se multiplica por 6, acá se va a dividir entre 6. Y luego, como se eleva a la sexta potencia, pues acá se va a elevar a la sexta potencia y quitamos el término porque se supone que se está despejando. Entonces lo quito aquí, lo pongo aquí, le cambio a 6 porque estaba elevado a la 6 y ya. Entonces, aquí cambio el valor. Y ya. Mi factor de cambio es el despeje. Y podemos ver que sí lo salvo, ahora sí lo salvo. Podemos ver que el factor de cambio es el despeje, que aquí está de esta manera. Y y mi condición de parada es el error, que es en amarillo.
Entonces, cuando el error sea 0, pues ya detengo el este. Y si nos fijamos, la raíz que estamos encontrando es 1.84, no concuerda contra la otra. Es prácticamente igual, pero con diferente signo. En todas las demás se encontró el menos 1.84. Si en gráfico le digo, analizo de nuevo la función y le digo, a ver, entre estos negativos se encuentra un cambio en la función. Luego empieza en positivo, negativo, 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 negativo. Y de repente, wow, volvemos a cambiar a positivo. ¿Ok? De hecho, si siguiéramos aquí, podríamos ver a ver si existe por ahí otra raíz. Entonces, si me voy a los valores iniciales, y de nuevo los cambio, les digo el 2 y el 1.75 positivos, me voy a los métodos y ahora veo que ya ahora sí me regresó la función, me regresa la raíz, la misma raíz pero positiva. La raíz positiva en punto fijo, la raíz positiva, la raíz positiva y la raíz positiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es de que tú cambiando los valores iniciales puedes encontrar otra raíz, que es lo importante, porque normalmente si tienes un polinomio, pues lo que andas buscando es que encuentres las diferentes raíces de ese polinomio. Y alguien dice, oye, pues si ya encontré una, ¿por qué tengo que encontrar más? Y la respuesta es muy simple, porque muchas veces cuando tienes un problema, tratas de buscar las posibles soluciones, ¿sale? Porque puede ser que una solución sea mejor que la otra. Por ejemplo, aquí en este caso, tengo dos soluciones, una que es positiva y una que es negativa. Pueden ponerte como restricción del problema de que los resultados, la raíz tiene que darte positiva. Entonces encuentras una negativa, entonces ¿qué haces? Pues buscas otra. Sí. Ahora, suponte que encuentras dos raíces del mismo signo, que las dos raíces cumplen con las condiciones. Pongamos mi caso, ¿no? Cuando yo era adolescente, tendría unos 15 años, yo tenía dos habilidades para matemáticas y para historia. Y yo creo que hubiera destacado en cualquiera de las dos, o sea, en cualquiera de las dos hubiera. Pero yo tenía que escoger una de las dos, no podía, mis papás no podían. Bueno, de hecho escogí matemáticas precisamente porque era más factible que mis papás me las pagaran. Pero también hay un detalle, precisamente es eso, o sea, si tienes dos opciones, pero dices, a ver, tengo que decantarme por una de las dos, entonces, lo bueno es que tengas opciones, o sea, que digas, bueno, es que, pongamos el caso, y eso pasa mucho con ustedes, o sea, cuando estudian la carrera o cuando entran al TEC, dicen, no, pues es que yo quiero ser ingeniero, pero realmente, y se lo digo así, de que muchos de ustedes tienen habilidades para otras cosas, o sea, y a veces como que no tienen habilidades para ingeniería, o sea, porque no es. Les decía de un exalumno que reprueba conmigo en el primer semestre y después se fue de dentista y le fue muy bien, muy, muy bien de dentista. Entonces muchas veces pues se van a dar cuenta de eso. Se van a dar cuenta que sus valores iniciales, o sea, ustedes tienen habilidades para varias cosas y pues hay que ver en cuáles de esas cosas son las que más convienen, ¿no? O sea, por ejemplo, me acordaba de una antigua maestra que hubo aquí en el TEC, que la muchacha era súper inteligente, tenía habilidades para muchas cosas, y al final se decantó por matemáticas, ¿no? Claro, la pregunta obligada era de que si en lugar de matemáticas hubiera escogido, por ejemplo, economía o hubiera escogido diseño gráfico, económicamente le hubiera ido mejor. Eso no lo sabemos, ¿no? Y eso es el mismo mi caso, o sea, según yo me fue mejor económicamente escogiendo una carrera de ingeniería a que si hubiera escogido una carrera de historia o de arqueología, o sea, económicamente me fue mejor así. Tienes las habilidades, aquí, por ejemplo, tenemos dos raíces, entonces puedes buscar las diferentes raíces para ver si en un momento dado, este, es como les decía, imaginemos que analicemos todo desde un ángulo más, les digo así, y luego
que vaya haciendo análisis de 5 en 5. Si analizamos la función es enorme. Es positiva, 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 positiva. Y aquí hay un cambio, ¿no? Precisamente en donde vemos los valores de menos 5 y 0. Pero luego ya después empieza a crecer, crecer, crecer y ya no vuelve a bajar. Significa que ya no tiene más raíces reales. O sea, aunque la función sea de grado 6, nada más tendría raíces en este punto. Es el único lugar donde tiene raíces, porque es donde cambia de signo. Fuera de aquí ya no vuelve a tener raíces en ningún lado. Quizás si analizáramos, podemos decir, a ver, analízamelo, pero desde el menos 1000 con rangos de 10, ¿no? De 10 en 10. Y lo podemos volver a ver, la función es alta, vuelve a, es muy grande y hasta que no llega hasta acá, ¿no? De plano, ¿no? Le digo, a ver, hazme incrementos de 50. A ver, vamos a ver si es cierto. La función es enorme. Y de nuevo, solamente hay espacio, hay una raíz entre el menos 50 y el cero, es decir, los valores muy cercanos al cero son los únicos que hay raíces. Y de ahí en adelante la función vuelve a crecer, 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 crecer. Lo cual me dice que solamente ahí hay raíces, no hay raíces en otro lado, ¿eh? Ni me vuelo, ¿para qué? ¿Sale? Ahora, analizando la raíz en diferentes lugares, pues nos damos cuenta que solamente ahí hay raíces, que en ningún otro lado hay raíces. Y es el punto, ¿no? O sea, que tú digas, es que yo quiero hacer esto, me gusta esto, sí, pero ¿tienes habilidades para eso? Que esa es la parte interesante. Por último, queda algo muy interesante. El concepto de las raíces iniciales tiene que ver también con que algo funciona o no. Ejemplo, yo alguna vez también me nació la idea de que si quería ser ingeniero civil, ¿no? O agrónomo. Pero pues yo no tengo habilidades para eso. Aparte yo soy pésimo dibujando. Y la física no se me da. O sea, no porque sea tonto, sino simplemente porque no se me da la física. Entonces, a ver. Idealmente, según lo que dijimos, los valores iniciales tienen que ser un punto en donde la función cambia de positivo a negativo. Pero a ver, imaginemos que le digo, a ver, vamos a decirte dos valores, por ejemplo, dos valores positivos, el 4 y el 5. Son dos valores en que las raíces son positivas los dos. Entonces le digo, a ver, valores iniciales 4 y 5. ¿Qué pasa con los métodos? Bisección. Bisección empieza a la mitad, empieza a cambiar. Pero bueno, vemos que, por ejemplo, la función tiene el mismo signo en los dos lados. Y aquí que se llena de gatitos, cuando pues, se pone de gatitos simplemente hay que hacer más grande el... ¿Qué pasa con la condición de parada? La condición de parada, primero hay dos cosas que pueden ser importantes. Uno, no hay cambio. O sea, nuestro factor de cambio no está cambiando nada, ¿sale? Entonces, si no está cambiando nada, significa que va mal. O sea, si tú llegas al primer semestre y no aprendes, llegas al segundo y no aprendes, llegas al tercero y no aprendes, y me dices, es que no la entiendo. De hecho, es peor, porque me pasa con mis alumnos de primer semestre, ¿no? Dice, es que no le entiendo. Digo, pero ya llevas 15 años de ser estudiante. Entonces, si en 15 años no desarrollaste la capacidad de poder entender cierto tipo de cosas, pues ya no la desarrollaste. O sea, tienes un problema desde el principio, ¿no? Entonces, pues no cambias, no sabes cambiar, ¿sí? O sea, quieres que las cosas sean como... Estaba viendo una película ayer. Y dice, ¿por qué no podemos? Tengo 30 años, ¿por qué no puedo seguir siendo niño, no? O sea, pues porque tienes 30 años y biológicamente tienes que cambiar. Entonces, aquí que podemos ver, no cambia. Y lo podemos ver en el error. El error tampoco cambia, significa que jamás vas a parar. Entonces, obviamente, no funciona. Segundo, punto fijo. Que punto fijo no te pide esa restricción. En punto fijo, aunque le demos valores iniciales así, como es un método abierto, no hay problema, funciona de todas maneras, funciona perfectamente igual.
Newton. Newton, le cambiamos los valores iniciales. Pero Newton se empieza a tardar, pero sigue cambiando, porque también es un método abierto. Entonces, Newton tampoco tiene la condición de que tiene que haber un factor de cambio, por lo tanto, Newton funciona bien, no hay ningún problema. Secante. Secante también funciona perfectamente, no hay ningún problema. Posición falsa también funciona perfectamente, a pesar de que los valores iniciales que le damos, ¿sí? A pesar de los valores iniciales, funciona de todas maneras, ¿no? Entonces, aquí en este caso, pues obviamente, bisección es el que falla, ¿no? Falla tremendamente y pues ni modo. Ahora, por ejemplo, en el caso de Newton, wow, habría que buscar, a ver, imaginemos que le doy como valores iniciales, valores así de raros, 100 y 200, a ver qué pasa. Bisección, pues sigue fallando, ¿no? Porque obviamente no cumplen las condiciones que te pide bisección. Punto fijo. Punto fijo funciona de todas maneras, ¿eh? Newton. Newton no llega, bueno, sí, de hecho sí llega, aunque se tarda mucho. Digo, se tarda mucho más que lo anterior, pero sí llega. Secante, también le ocurre lo mismo. Secante empieza a bajar o sea, se tarda más, obviamente, pero no hay problema, no hay lío en eso. Posición falsa, pues posición falsa se tarda todavía más. Pero tarde o temprano se ve que está cambiando y que el error, que esa es la parte más importante, el error va bajando. ¿Sí? Funciona. ¿Cuándo fallan los métodos? Ok, por ejemplo, ¿cuándo falla bisección? Bisección falla cuando el intervalo de valores no cambia de signo. Punto fijo, ¿cuándo falla? Cuando el despeje no es el correcto. ¿Sí? Si yo le pongo otro despeje aquí, por ejemplo, que es el despeje en esta parte, que ese fue el despeje que le funcionó bastante bien. Si en lugar de eso hubiera despejado el otro, pues lo voy a tratar de hacer a ver si funciona. Si el despeje hubiera sido, que aquí le pongo un 6, hubiera elevado a los 6, el despeje no es el mismo que lo anterior, y luego aquí le digo que es un 3, cambio, a ver, un 3, es decir, el despeje no es el mismo, le cambio el signo porque el valor de ese despeje es positivo, y aquí creo que era un 4, cambio el despeje, enter. Ok, dice, sí, ya. Ok, aquí me comió una coma. Ya. Yeah. Si yo me equivoco de despeje y uso un despeje que no es el más correcto, ¿cuál es el despeje que tienen que hacer? Tienen que hacer un despeje del término que tenga el valor más alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues podemos ver que la función empieza a crecer, es decir, el error, en lugar de hacerse más pequeñito, se va haciendo más grande. Cuando te aparece el gatito num, significa que el número es tan grande que Excel no lo puede representar. ¿Sí? Gatito num es un error numérico, es un overflow. Un overflow es que es demasiado grande y marca simplemente un error, porque a la hora de representarlo ya no puede. ¿Sí? Newton, ¿cuándo va a fallar? Cuando falla la derivada. Si la derivada falla, pues obviamente Newton no puede. Aquí tendríamos que buscar un
un punto en la función donde la derivada no tiene. Como son funciones polinomiales, las derivadas normalmente son continuas. Pero si tuviéramos una función donde en un punto la derivada no existe, pues ahí falla Newton. Secante, pues lo mismo, o sea, si nosotros le diéramos, pongamos el caso de secante, que eso sería, imaginemos que le doy puntos iniciales, el 2 y el 2, ¿sale? Podemos ver que secante falló, obvio, porque le di los dos valores iniciales iguales. Posición falsa, como desciende de secante, pues también falla, ¿sí? Newton no falla, y punto fijo, pues falla por el despeje. Y bisección, pues también falla, obviamente, ¿sí? Como ingenieros tenemos que estar conscientes de cuándo fallan las cosas y cuándo funcionan bien. ¿Cuándo falla secante y posición falsa? Cuando, por ejemplo, que le des los dos valores iniciales iguales. Fallan. ¿Cuándo falla bisección? Cuando los valores iniciales tienen el mismo signo en la función, es decir, la función en esos puntos, los dos puntos son positivos o los dos puntos son negativos. ¿Cuándo falla punto fijo? Punto fijo va a fallar cuando cuando el despeje esté mal, ¿no? Aquí si regreso el despeje como estaba, que era menos, y que era creo que un 3, menos 3, y este era elevado a la 4, y acá era un 6, y acá era un 6. Si despejo bien, bueno, aquí por ejemplo, vamos a ver. Ay, pues no da la raíz exacta, pero sí da una aproximación bastante buena. Digo, porque la raíz es 1.84. Y como le cambio los valores iniciales, ya no me da el valor que yo quiero, pero sí es aceptable. Sí, el valor de 2. Aquí nada más el despeje hay que checarlo. Igual yo me equivoqué. Porque hay que ver cuál es la función. La función, si la función está mal, pues obviamente el despeje está mal, ¿no? Entonces, sí, ya me di cuenta que sí tiene aquí esto, le falta un menos. Por eso no da. Exacto. Ya despejé bien, había un error en el despeje. Y aunque le dé dos valores iguales, sigue siendo lo mismo. Entonces, cualquier ingeniero tenemos que ver tenemos que ver cuando las cosas sí funcionan bien y cuando las cosas no funcionan bien. ¿Ok? Ok, compañeros. Entonces, a ver, sí, igual. Ok, perdón por la interrupción. Sale. Entonces, todo ingeniero tenemos que saber las dos cosas, cuando algo funciona y cuando algo no funciona. ¿Sale? Eso es algo súper importante. Tienen que saber como ingenieros cuándo las cosas deben de funcionar bien y cuándo las cosas no deberían de funcionar. ¿Sale? Sí, porque si entramos a aleatoriedad, entonces no somos buenos ingenieros, somos malos ingenieros. Un buen ingeniero es ese. Un buen ingeniero es aquel que sabe cuándo las cosas funcionan y cuáles no. Y ya para irnos, ya nada más dejen mostrarles este caso. Como verán ahí, cada vez que yo tengo que cambiar la función, pues es un problema porque hay que cambiar la derivada, hay que cambiar la función, etcétera. Entonces ustedes pueden entrar a Excel y hay una manera de, de habilitar ¿cómo se llama? La, la, la pongo mal.
Personalizar la cinta. Hay que habilitarle la parte que dice desarrollador. Y la parte del desarrollador, si ustedes saben programar un poquito, que no es mucho, en el desarrollador yo le puedo poner aquí la parte de la función, la parte de la derivada y la parte del despeje, y automáticamente te lo cambia todo. ¿Cuál es el problema? El problema es que como son programas Office en general, tú puedes meter programas dentro de Word, de PowerPoint, de Excel, tú puedes meter pequeñas rutinas, pequeños programas. El problema es que no lo hacemos porque es un problema de seguridad. O sea, si tú puedes meter programitas para que hagan las cosas más eficientemente, también alguien puede meter programitas dentro de tus archivos para atacarte. Y es muy común. Entonces, como se fijaron ahorita que lo abrí, me marcó de que deshabilitó las macros, que es precisamente esto. Las macros no son más que programas. Entonces, pues sí es un problema de seguridad y a la gran mayoría de ustedes les afecta. Entonces, esta es otra posibilidad. Si saben usar macros, les recomendaría mucho que usaran este. Pero si no saben usar macros, pues no les recomendaría. La ventaja en esta es que lo cambias aquí directamente y automáticamente en los 5 métodos se cambia la función y se cambia todo lo que necesites. Y son 3 cosas que hay que meterle. 1, la función. 2, la derivada. Y 3, el despeje. La derivada para Newton y el despeje para punto fijo. Si saben usar macros, utilicen esto. Si no lo saben usar, no se metan porque está más complicado. Pero bueno, esa es otra posibilidad. Y lo tienen ahí como posibilidad. Ajá. Entonces, pues bueno, esperamos que haya sido útil. Tenemos la grabación. Perfecto.